Buenas tardes a todos y bienvenidos a la videoconferencia de este día, la cual se titula Prevención del virus de inmunodeficiencia humana, VIH y VIH avanzado. Esta conferencia estará a cargo de la licenciada Natalia Ruiz. Ella es graduada de la licenciatura en Trabajo Social, ha desempeñado como trabajadora social en diversas dependencias del ISS, como el Hospital Médico Quirúrgico y Oncológico, el Hospital General y Especialidades, y actualmente se desempeña bajo el perfil de educadora para la salud de la Unidad Médica 15 de septiembre. Además, ella cuenta con formación en diversas temáticas, como prescripción de la actividad física, manejo del estrés y autocuidado, actualización sobre el manejo de la hipertensión arterial y riesgo cardiovascular en la atención primaria de salud, fundamentos de la ergonomía, cuidados paliativos, entre muchos otros. Iniciamos. Muchas gracias, sean todos y todas bienvenidas a esta charla que vamos a compartir sobre la prevención del virus de inmunodeficiencia humana, VIH, conocido así, y VIH avanzado. Mencionar que este tipo de temáticas que estamos desarrollando son en cumplimiento a la Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo, específicamente su artículo 10, numeral 8. Mencionarles que si bien es cierto, podemos creer que al ser personal de salud conocemos sobre esas temáticas, conocemos sobre la etiología de la enfermedad, es decir, el origen, las formas de transmisión, el tratamiento, la detección y demás. Recordemos que es importante en cierta medida conocer los avances de la enfermedad. Recordemos que es parte de, ¿verdad? Las enfermedades cambian conforme van pasando los años, hay nuevos descubrimientos y de hecho el virus de inmunodeficiencia humana es una de las enfermedades que más se estudia, ¿verdad? Aunque creamos que ya tengamos un tratamiento adecuado, porque conforme han pasado los años, la gente antes tenía que tomar hasta 5 o 10 pastillas a ciertas horas del día para cumplir con un tratamiento completo. Hoy por hoy eso ya no es así, sino que solamente es una pasallita, aparte del tratamiento, se tiene que tomar en cualquier parte del día. Es decir, la enfermedad ha evolucionado y justamente por eso es que tenemos que conocer de ella. El objetivo que vamos a intentar cumplir con esta charla es conocer justamente en qué consiste la infección provocada por el virus de inmunodeficiencia humana y, por supuesto, lo más importante es determinar las medidas de prevención del VIH y del VIH avanzado, que cabe mencionar. Hoy por hoy, pues sabemos que cuando hablamos de VIH, inmediatamente pensamos también en SIDA, conocido como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Hoy por hoy ya no se habla tanto de SIDA, hace más o menos 3, 4 años. La Organización Mundial de la Salud y diversas organizaciones, incluyendo ONU-SIDA, por ejemplo, hacía mención que la palabra, el término SIDA, lastimosamente ha sido estigmatizado y ha sido mal utilizado, mal empleado, porque se utilizaba, o en muchos casos se utiliza aún para estigmatizar a las personas que son portadoras, ¿verdad? O que son seropositivas. Entonces, hoy por hoy se habla de VIH y VIH avanzado como una forma también de evitar ese tipo de situaciones que a la larga, pues, provocan discriminación, provocan una gran carga para la persona que es portadora o incluso, ¿verdad? Lastimosamente, nuestra población tiene comportamientos tan tóxicos que incluso no siendo portadores las personas, pues en ocasiones han sido víctimas de ese tipo de comentarios, ¿verdad? Lastimosamente. Entonces vamos a hablar sobre VIH y VIH avanzado. Hay algo importante que hay que considerar y esos datos que vamos a compartir son de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud respecto al VIH. Aspectos importantes. Se considera que los casos del VIH en América Latina se ha reducido solamente el 1% desde el 2010. Significa que lastimosamente la frecuencia de infección de la enfermedad, de la transmisión de la enfermedad, lastimosamente no se ha reducido tanto como se esperaría, ¿verdad? Porque la idea obviamente es evitar el contagio, erradicar el contagio, cosa que en algún momento probablemente con educación,
con compromiso, con concientización se puede llegar a lograr, pero hoy por hoy, en cuestión del 2010, se ha considerado que lastimosamente desde el 2010 hasta el 2020, en un lapso de 10 años, solamente el contagio se redujo en un 1%, según la Organización Panamericana de la Salud. Mencionar también que aproximadamente 100.000 nuevas personas son infectadas cada año, es decir, que en cuestión de año, básicamente son 100.000 personas las que son contagiadas con el VIH. La epidemia, conocido como la epidemia del VIH, en la región afecta de manera desproporcionada, especialmente a ciertas poblaciones, conocidas también como poblaciones claves, que son los hombres gays u hombres o incluso mujeres que tienen tendencia diferente a la heterosexualidad y hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres conocidos como HSH, es otra categoría que se ha creado para poder identificar a esos hombres que no se determinan como homosexuales o hombres gays, sino que son hombres que tienen contacto sexual con otros hombres, las mujeres transgénero y también las trabajadoras sexuales. Esas son personas o grupos clave, ¿verdad? Personas de riesgo. ¿Qué es el VIH? Definámoslo, que es lo más importante, el virus de inmunodeficiencia humana. Pues básicamente es un virus que como les mencionaba al inicio, se ha estudiado mucho. Conforme van pasando los años, surgen nuevas concepciones respecto al VIH. Incluso yo creo que muchos de ustedes han visto quizás en algunas plataformas, por ejemplo Facebook o alguna red social, donde hay estudios clínicos que todavía han estado, están en estudio o están en etapa de ensayo sobre algunos tratamientos que curan el VIH, porque hoy por hoy solamente se tiene un tratamiento para paliar la enfermedad, para tratar la enfermedad, para minorar la carga viral, pero no hay una cura como tal. Entonces, son estudios que únicamente son un ensayo, pero que no se ha confirmado como tal que exista una cura para la enfermedad, pero sabemos que es un virus, que por supuesto es un organismo muy pequeño que necesita las células del ser humano para poder sobrevivir. Importante mencionar que este virus, esta partícula tan pequeñita que ataca justamente las células del cuerpo humano y que las necesita para poder sobrevivir, necesita un hospedero y el hospedero es el ser humano, ataca el sistema inmunitario. Y lo que hace con atacar el sistema inmunitario, lo que provoca es debilitar el sistema de defensa del organismo. El sistema de defensa del organismo, para que ustedes puedan tener una idea, para que tengamos una idea más amplia, ¿en qué consiste? Bueno, específicamente este virus tiene la finalidad de atacar las células CD4, que son justamente estas defensas las que proveen protección a nuestro organismo cuando, por ejemplo, nos estamos enfrentando a un tipo diferente de virus, como el virus de la influenza, la neumonía, la tuberculosis o cualquier otro tipo de enfermedad. Nuestro cuerpo básicamente que tiene un ejército que permite contrarrestar los síntomas de la enfermedad y por supuesto es lo que evita que lleguemos a fallecer por algún tipo de esas enfermedades, acompañado justamente con un tratamiento farmacológico, por supuesto, y quien hace la mayor parte generalmente son las defensas de nuestro organismo. Entonces, al entrar en contacto en nuestra sangre, en nuestro sistema de defensa, lo que hace es que ataca esas células CD4, penetran en las mismas células y lo que provocan es que se creen copias activas justamente del mismo virus, infectando a su vez a otras células CD4. El VIH se adueña de la célula CD4 y dentro del CD4 hace copias de sí mismo. Además, logra debilitar y destruir a las células que ya utilizó. Es decir, que como pueden ustedes observar en imagen, esta célula CD4 es atacada por el VIH, se introducen en la célula TCD4 y inmediatamente pues empiezan a crearse copias de este virus.
Importante mencionar que esas copias activas del VIH infectan otras células de CD4. Se ha conocido que la enfermedad tiene 3 etapas. ¿Cuáles son estas? Pues la primera es la infección aguda, la segunda es la infección crónica y como etapa final se conoce el SIDA o el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En la primera etapa, que es la infección aguda, ustedes pueden observar, por ejemplo, la cantidad de carga viral que hay en esos tubos de ensayo que se están mostrando en la imagen, pues esta es la etapa más temprana de la enfermedad, ¿verdad? Es una etapa sumamente la que se presenta al inicio del contagio. ¿Qué síntomas se pueden llegar a experimentar? Síntomas como, por ejemplo, fiebre, dolor de cabeza o incluso erupciones cutáneas. Esto puede llegar a durar de semanas a meses, esos síntomas. Importante mencionar la consulta temprana, ¿verdad? Lastimosamente nuestra población está tan orientada a la automedicación que el tema de consultar, por ejemplo, por síntomas como los que estamos viendo que se producen en la infección aguda del VIH, muy probablemente la gente lo que hace, nuestra población lo que hace es inmediatamente recurrir a la farmacia o a consejos que alguien más nos puede dar para poder contrarrestar esta sintomatología. Puede pasar, lo que sucede es que pasa posteriormente a la infección crónica, que se conoce también como una infección asintomática, ¿verdad? En ese momento ya se supera la sintomatología de la fase aguda o de la infección aguda de la fase primaria y ya en esta en esa fase de la infección crónica, sin el tratamiento antirretroviral, que justamente es el medicamento que se utiliza para poder tratar la enfermedad, la infección se convierte en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida en un transcurso de más o menos 10 años. Pueden ser más años o pueden ser incluso menos, ¿verdad? Cuando ya se ha convertido la carga viral, pues básicamente las copias que se han creado del virus es altamente considerable y ustedes pueden observar también en la imagen que ya pues se convierte en un síndrome de inmunodeficiencia adquirida y esta es la fase final y conocida también como la fase más grave porque supone la destrucción del sistema inmunitario y se estima que una persona sin el tratamiento antirretroviral ya en esa fase de la enfermedad puede llegar a tener una esperanza de vida de no más de 3 años, ¿verdad? Sin el tratamiento antirretroviral. Mencionemos entonces cuáles son los signos y síntomas de esa enfermedad. Ya mencionábamos cuáles se presentan, por ejemplo, en la primera etapa, pero es necesario considerar que en las primeras semanas que siguen posterior al contagio, la persona no manifiesta ningún síntoma, es decir, no en todas las personas se van a presentar o se van a experimentar esos signos o esos síntomas, mientras que en otras ocasiones presenta un cuadro pseudogripal con fiebre, cefalea, erupciones o incluso dolor de garganta. Por supuesto, eso va a depender justamente de la persona, del hospedero, ¿verdad? Luego, pues a medida que la enfermedad pues también va avanzando, la infección va debilitando el sistema inmunitario, así como lo hemos mencionado, cómo es que funciona la enfermedad, cómo es que el virus ataca a las células CD4 y conforme eso va pasando, la persona puede presentar otro tipo de síntomas y signos, como la inflamación de los ganglios linfáticos, la pérdida de peso e incluso puede experimentar fiebre, diarrea o incluso tos. ¿Cómo se transmite el VIH? Es importante mencionar que nuestra población tiene todavía ideas erróneas sobre el contagio del virus, ¿verdad? Más bien sobre la transmisión del virus. Entonces, ahorita ustedes van a ver 8 imágenes y las personas que están participando, yo necesito que en ese momento pues pongan mucha atención porque nos va a ayudar también un poco a reforzar esa parte de la transmisión de la enfermedad e incluso a desmitificar algunas ideas que podemos tener sobre cómo se transmite el VIH. Aunque suene risible, hay personas que todavía tienen ideas sumamente erróneas sobre la transmisión.
Entonces, la dinámica que vamos a hacer en este momento es que ustedes van a ir observando las imágenes y yo quiero que en el chat ustedes me vayan escribiendo sí o no. Si se transmite de esa forma, como se muestra en la imagen, o no o no se transmite. Vamos a ver la primera imagen. Son dos personas, específicamente un hombre y una mujer, que están sentados en un restaurante, están bebiendo un café, están conversando. Pregunta, ¿de esa forma se transmite el VIH? ¿Alguien que me pueda escribir en el chat? ¿Sí? ¿No? Dimas Ricardo me dice que no. ¿Las otras personas qué opinan? Supongamos entonces que esas personas van a compartir en los próximos minutos su taza, la van a invertir. La persona que está tomando café de su propia taza le va a pasar su taza a la persona que tiene enfrente. ¿Se transmite de esa forma por compartir objetos personales? ¿Por conversar con alguien? Por supuesto que no, ¿verdad? Sabemos que la enfermedad necesita un hospedero y el hospedero debe de ser un ser humano, es decir, que en seres inertes o en objetos inertes, como por ejemplo una taza o cualquier objeto de uso personal, no se transmite el VIH ni por conversar con una persona que es portadora del VIH, ni por darle la mano a una persona que es portadora del VIH, ni por darle un abrazo. De ninguna manera el VIH se contagia de esa forma. Segunda imagen. Son dos personas que están haciendo uso de una jeringa. Supongamos, por ejemplo, que esa jeringa está siendo utilizada para poder inyectarse algún tipo de droga y se comparte la jeringa. De esa forma se puede contagiar el VIH, se puede transmitir, perdón. Dimas Ricardo dice que sí. ¿Qué dicen las otras personas? Oscar Sorto dice que sí. ¿Qué más dicen los demás? Rosa Aminta dice que sí. Jorge Alberto me dice que sí. Lucía Ronquillo me dice que sí. Por supuesto, ¿verdad? Porque justamente hay una carga considerable de determinados organismos, microorganismos que se están compartiendo al momento justamente de compartir este tipo de instrumental, ¿verdad? Por supuesto, recordemos también que el personal de salud corre riesgo de contraer o de transmitir, de contraer esa infección justamente cuando se manipula de una forma inadecuada ese tipo de instrumentales, ¿verdad? Que han sido utilizados por pacientes. Entonces, el riesgo en ese sentido sí es alto. Mencionarles también que, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cerca de un centro comercial de aquí de San Salvador, los días sábados por la tarde, lastimosamente, se reúnen un grupo, por ejemplo, de jovencitos de más o menos entre 15, 12, 15, 18 años, lo máximo, se reúnen afuera de centros comerciales y empiezan a hacerse, por ejemplo, perforaciones en las orejas, en nariz, en boca, obviamente fuera total de la esterilización de este tipo de materiales, ¿verdad? Es uso compartido de agujas o infinidad de artículos que se pueden utilizar para realizar perforaciones sin ningún tipo de medida higiénica, ¿verdad? O de esterilización. Entonces también se corre riesgo de contagio. Vamos a ver la siguiente imagen. Aunque suene risible, ¿verdad? Aunque extraño, porque, y lastimosamente es así, nuestra gente todavía tiene ideas sumamente erróneas sobre la transmisión del VIH. Están dos personas que están en una piscina, están bañándose, están compartiendo un momento, de esa forma se puede transmitir el VIH. Por supuesto que me dice Dimas Ricardo, ¿no? ¿Qué dicen las otras personas? Oscar Sorto, no. ¿Alguien más que comenta? Por supuesto, ¿verdad? Les agradezco por su participación. Pues no es una forma de transmisión tampoco. Regresamos a la idea inicial. Necesito un hospedero y el hospedero debe de ser el ser humano. Lastimosamente nuestra población, incluso antes, hace muchos años atrás, creía que las mujeres podían quedar embarazadas por estar en una piscina compartida con hombres, ¿verdad? Lastimosamente esas ideas
poco a poco se están desmitificando, pero hay muchas personas que todavía tienen ideas erróneas al respecto. Al tener contacto sexual, anal, vaginal u oral, dos personas que tengan ese tipo de contacto sexual pueden contagiarse con el VIH. Ajá, por contacto sexual, anal, vaginal y oral. Detalle importante, como menciona Dimas, ajá, las otras personas me dicen que sí, que sí, que sí, que sí. Y justamente es el detalle, ¿verdad? Depende de la forma en la que se establece el contacto sexual. Si se utiliza de forma correcta, de forma consistente, el condón masculino o femenino, el riesgo se disminuye en un 90%, ¿verdad? Aunque hay un 10% de probabilidad también de contagio, pero sin protección sí se puede contagiar el VIH. Y en ese sentido también hay otra idea que es errónea, que gente, que lastimosamente es una idea muy fuerte en nuestra población. La gente cree que al tener contacto sexual de tipo oral no se puede contagiar el VIH y eso no es así. La probabilidad con contacto sexual de tipo anal o vaginal es menor, pero sí se puede contagiar o sí se puede transmitir el VIH por esa vía oral también, ¿verdad? Porque recordemos que estamos en contacto con fluidos de tipo vaginal, con semen y por supuesto puede haber riesgo de contagio. Excelente. Vamos a ver las otras imágenes que nos faltan. Al conversar con personas que son portadoras, al tener en nuestro círculo de amigos, de compañeros de trabajo, incluso de familia, personas portadoras del VIH, que conversemos con ellos, que salgamos, que les demos un abrazo, que tengamos una amistad cercana, por supuesto que no, ¿verdad? Y eso ni siquiera lo vamos a explicar porque está de más. No se contagia el VIH por incluso darle un beso a una persona, por utilizar algún tipo de objeto que la otra persona también haya utilizado, no se contagia por esa vía. En ese momento, en la imagen 6, estamos viendo a una madre que está amamantando a su bebé. La madre es portadora del VIH y amamanta a su bebé. ¿Se puede contagiar el VIH de esta forma? Ajá, ¿alguien más que comente? Muy bien, Kenia. Gracias, Guadalupe. Gracias, Marlene. Gracias, Rosa. Gracias, Yolanda. Por supuesto, ¿verdad? Justamente de las formas más comunes de transmisión del VIH, la lactancia materna y también el parto específicamente de tipo vaginal, sobre todo cuando la mamá desconoce, ¿verdad? Que es portadora o que se ha contagiado previo a ese evento de VIH. Estamos viendo nuevamente esa imagen, compartir con otras personas, compartir incluso objetos personales, no es una forma de transmisión risible, pero tenemos algunas personas esa idea que un zancudo o un insecto me pique y yo soy portadora de VIH y luego pique a la compañera que se enfrenta. ¿Se puede transmitir el VIH de esa forma por insectos? ¿Por picadas de insectos? Yolanda me dice que no. ¿Qué dicen los demás? Rotundo no, ¿verdad? Igual esta es una idea que lastimosamente mucho se manejó hace varios años atrás, pero que lastimosamente sigue presente en ideas que la gente tiene sobre la forma de transmisión. Importante mencionar que debemos de saber, sobre todo como personal de salud, la gente se puede abocar en algún momento a nosotros para preguntarnos cómo se transmite el VIH y tenemos que tener claras las formas de transmisión. Sabemos que en su mayoría, incluso hay estadísticas de la Organización Mundial de la Salud que especifican que en un 87% de los casos en total de contagio del VIH han sido por contacto de tipo sexual sin protección adecuada. Asimismo, por el uso o por compartir objetos como jeringas, agujas que otras personas han utilizado y son portadoras del mismo virus,
o incluso por transfusiones de sangre, pero eso es sumamente, por lo menos en nuestro país, es casi que imposible, ¿verdad? Porque nuestro país ya adoptó mecanismos idóneos para poder identificar este tipo de enfermedades previo a realizar la donación, ¿verdad? Y reducir en ese sentido las posibilidades casi que en un 100% de transmisión a través de una transfusión sanguínea. Recordemos que otra forma de transmisión es justamente también al momento de la lactancia materna o al momento del parto. Una vez claras las formas de transmisión del virus de inmunodeficiencia humana, pues también recordemos que las relaciones sexuales sin protección con una persona viviendo con VIH, ya sea hombre o mujer, sin preservativo, ya sea anal, vaginal y en menor medida, pero también nos podemos contagiar por esa vía al tener contacto de tipo sexual oral. El uso compartido de jeringas u otros objetos que penetren justamente la piel y tengan contacto con nuestra sangre, ¿verdad? De una madre que vive con VIH durante el embarazo, al momento del parto o la lactancia materna. Hay ciertos factores de riesgo, hay ciertos factores que nos pueden predisponer a poder contraer el virus de inmunodeficiencia humana. Y esos factores de riesgo radican básicamente justamente si conocemos las formas de transmisión, también muy probablemente nos puede dar una idea de los factores de riesgo. Y justamente uno de esos factores de riesgo es al tener contactos sexuales, anales, vaginales y orales sin protección, como ustedes mencionaban en sus comentarios y como hemos mencionado también en la charla. Padecer otra infección de transmisión sexual como sífilis, herpes, clamidiasis, gonorrea o vaginosis bacteriana también nos predispone, ¿verdad? Justamente, por supuesto, porque las defensas de nuestro organismo están debilitadas porque está luchando contra una infección de tipo sexual y el riesgo, obviamente, al tener otro tipo de contacto sexual de riesgo es contraer el virus de inmunodeficiencia humana también, que va a venir a abonar a este tema de que nuestro organismo está luchando, nuestras defensas del organismo están luchando contra estas enfermedades y el VIH lo que va a hacer es ingresar a nuestro organismo, atacar esas células de defensa de nuestro cuerpo y por supuesto deteriorar nuestra salud. Asimismo, el uso compartido de jeringas, agujas, soluciones de droga u otro material infectivo contaminado para consumir drogas inyectables, así como hemos mencionado, recibir inyecciones, transfusiones sanguíneas o trasplantes de tejidos sin garantías de seguridad o ser objeto de procedimientos médicos que entrañen cortes o perforaciones con instrumental no esterilizado. Si en algún momento yo quiero someterme a cualquier tipo de procedimiento, debo de asegurarme en un primer momento que se cuente con todas las medidas de bioseguridad, ¿verdad? Para poder proceder a esto. Asimismo, pincharse accidentalmente con una aguja, lesión que afecta particularmente o generalmente al personal de salud que tiene contacto con ese tipo de instrumental. Hay ciertas poblaciones que son claves, como mencionábamos al inicio, cada año se dice que hay 100.000 nuevos casos de contagios del VIH, hay cierta población que es más vulnerable, que es más susceptible, o que los casos son más prevalentes en ciertos grupos, como por ejemplo las trabajadoras sexuales, hombres que tienen sexo con otros hombres. Ustedes pueden ver ahí la estadística, la proporción de contagio, ¿verdad? Que se ha dado desde el 2002 al 2010. Mencionar que estos son datos de su institución, del Ministerio de Salud. Hay datos también de mujeres transgénero, pero en general es importante también aclarar y mencionar que no solamente esas personas son de riesgo, ¿verdad? Pues básicamente incluso tenemos niños que se han contagiado con el VIH o que se les ha contagiado el VIH, se les ha transmitido por medio de un abuso sexual, por una violación sexual. Tenemos niños, niñas, mujeres adolescentes, hombres adolescentes, jóvenes o incluso adultos mayores que se han contagiado con el VIH por desconocimiento, porque han sido víctimas de abuso o violación, como hemos mencionado también, o simple y sencillamente porque no se ha utilizado de forma correcta el método por excelencia de prevención, ¿verdad?, de contagio del VIH. Importante mencionar también que un aspecto fundamental para nuestra población es reforzar el tema de que si yo sé
que en algún momento he tenido algún tipo de contacto sexual de riesgo o de hecho nuestra población debería, incluso desde el primer contacto sexual que sostiene, si no se cuenta con orientación propicia, si no se tomó la decisión en un momento de claridad o incluso la pareja con la que yo tuve mi primer contacto sexual o con quienes he tenido contacto sexual durante mi vida, durante el desarrollo de mi vida, pues yo debo de hacerme pruebas para poder identificar de forma temprana si soy portadora o si soy portador de la enfermedad. Las pruebas serológicas, entre ellas las conocidas comúnmente como las pruebas rápidas y las enzimoinmunoanálisis, conocida como la prueba ELISA, detectan la presencia o ausencia de anticuerpos contra el VIH. Los anticuerpos contra el VIH aparecen generalmente hasta los 21 días de la fecha en la que se contrajo la infección. Por eso se recomienda que más o menos de 3 a 4 semanas después del contagio se tome una prueba rápida o una prueba de ELISA para poder identificar si hay contagio o incluso que la persona pueda pasar hasta 10 años tomándose una prueba por lo menos una vez en el año para poder descartar con certeza que no es portador de la enfermedad, porque incluso hemos conocido casos de falsos positivos o incluso falsos negativos, ¿verdad? Por eso es importante hacernos la prueba cuando tengamos oportunidad de hacerlo. Por lo menos las personas que hayan iniciado su vida sexual, importante que por lo menos una vez en su vida puedan tener acceso a este tipo de pruebas, ¿verdad? Y que con responsabilidad podamos ir y tomárnosla. La transmisión puede producirse en todas las fases de la infección. Eso es sumamente importante porque desde el momento del contagio, la persona que contrajo la enfermedad es portadora y puede contagiarla, ¿verdad? Puede transmitirla. Por eso es la facilidad del contagio, porque la persona puede ser portadora, no conocer su diagnóstico y por supuesto transmitir la enfermedad a una gran cantidad de población y ese es el riesgo, ¿verdad? De no contar con pruebas, de no realizarnos las pruebas o incluso de, pues obviamente, no conocer sobre el diagnóstico. Importante, como hemos mencionado, es recordar no solamente las formas de transmisión, que ya tenemos claridad sobre ellas, recordar también sobre cómo prevenir el VIH es sumamente fundamental. Recordemos que el conocimiento no implica que yo voy a hacerlo, ¿verdad? Que yo sea médico, que yo sea enfermera, que yo sea parte del personal de salud o que ocupe un puesto en una institución de salud, no implica que yo voy a cuidar de mi salud. Entonces, conocer debe de ser acompañado por el hacer, por la responsabilidad de tipo sexual que yo debo de adquirir y una de esas formas de poder prevenir el VIH con responsabilidad es, en primer lugar, la abstinencia, que es la forma por excelencia o la medida por excelencia para poder prevenir no solamente el VIH, sino que cualquier tipo de infección de transmisión sexual, sea cual sea. Por supuesto que la abstinencia es la decisión de cada persona, de cada ser humano, de evitar las relaciones sexuales, coitales, por supuesto de cualquier tipo, anal, vaginal u oral, al momento de que pues la persona lo pueda decidir, ¿verdad? Es, como vuelvo y repito, es una decisión muy particular, muy personal que cada ser humano tiene la libertad de poder decidir, de poder definir en qué momento, con qué persona quiero tener mi primer contacto sexual o simple y sencillamente no lo quiero tener. Asimismo, la postergación de la primera relación sexual, y eso es sumamente fundamental en nuestra población, justamente es la decisión de retrasar el inicio del contacto sexual o de cualquier tipo de contacto sexual, sobre todo si no tengo la edad adecuada para poder responsabilizarme al iniciar las prácticas sexuales, al iniciar ese tipo de vida sexual, ¿verdad? Postergarla hasta una edad adecuada también es un factor protector, sobre todo en nuestra población, que se estima incluso, el Ministerio de Salud hace estudios realmente excelentes, ¿verdad? Porque incluso reflejan la tan penosa realidad en la que estamos. Tenemos incluso datos sumamente alarmantes
de población o de nuestra población adolescente que inicia su primer contacto sexual incluso antes de los 15 años de edad, ¿verdad? El Hospital Nacional de Maternidad es uno de los lugares que reflejan también ese tipo de prácticas que nuestra población tiene respecto a la responsabilidad sexual, ¿no? La casi responsabilidad sexual que tenemos, ¿verdad? Tenemos niñas embarazadas de 12, 13, 15 años o un poquito mayores, ¿verdad? Acompañados por su pareja que tienen igual edad o incluso personas ya adultas, adultos mayores acompañando a niñas de 13, 15 años en su proceso de embarazo, lastimosamente, ¿verdad? Y que puede haber incluso tema de abuso sexual o violación inclusive, ¿verdad? Entonces también proteger a nuestra niñez, proteger a nuestra juventud en ese aspecto es sumamente fundamental. Otro aspecto ya en la vida adulta es justamente la fidelidad mutua, ¿verdad? Que es la decisión que se toma en pareja para tener relaciones sexuales solamente entre sí. De nada va a servir que yo tenga la fiel idea de tener una sola pareja sexual si mi pareja no tiene esa idea. Entonces también la fidelidad la fidelidad debe ser mutua y por supuesto debe de ser una decisión que se tome en pareja. Una persona participa y me dice, me parece que siempre se debe educar a los jóvenes sobre abstinencia y prácticas sexuales responsables, ¿verdad? Así como hemos mencionado, es una parte que hay que mencionar, que hay que reforzar aún más en nuestra población, fuera de religiones, fuera de ideas culturales y demás. Lo importante es reforzar el autocuidado, la responsabilidad, que es una forma de proteger a nuestra niñez, ¿verdad? A nuestra niñez y adolescencia. Otro aspecto importante también es justamente el uso correcto y consistente del preservativo. Lastimosamente nuestra población tiene la idea de que el preservativo únicamente sirve o el mayor uso que se le puede dar es para evitar embarazos y no es así, ¿verdad? El preservativo, tanto masculino como femenino, el condón, tiene una efectividad del 90%. Sí hay un 10% de riesgo, y como mencionábamos, el único método efectivo en un 100% es la abstinencia sexual, pero el uso correcto y consistente del preservativo puede protegerme de contraer no solamente el virus de inmunodeficiencia humana, sino que también otro tipo de enfermedades que tampoco tienen cura, como el virus del papiloma humano, por ejemplo, que para las mujeres significa un riesgo casi del 90% de desarrollar en cuestión de 5, 6, 10 años cáncer cervicouterino, ¿verdad? Que puede también llegar a quitarnos la vida, que de hecho el cáncer cervicouterino es la primera causa de muerte en nuestra población salvadoreña de mujeres y el cáncer de mama ocupa el segundo lugar. Entonces, en general, utilizar el preservativo también con la idea, con la responsabilidad de evitar el contagio o la transmisión de esas enfermedades de transmisión sexual es importante, tales como la sífilis, la gonorrea, es infinidad de infecciones de transmisión sexual a las que nos exponemos si no utilizamos el preservativo o por lo menos si no se utiliza de la forma correcta. Ahí hay unas imágenes que nos pueden demostrar de forma gráfica cómo es que se utiliza el condón masculino y el condón femenino, ¿verdad? Lastimosamente nuestra población también tiene esa idea de que no se utiliza porque dificulta el contacto sexual, porque atrasa el momento, porque no hay sensibilidad y lastimosamente el riesgo de pensar más en esa dificultad que se puede llegar a presentar al momento del contacto sexual y no pensar en el riesgo considerable de contraer una infección de transmisión sexual, también es una irresponsabilidad, ¿verdad? Nuestra población puede llegar a tener acceso, que de hecho es mucho más fácil que incluso los adolescentes, los jóvenes puedan acercarse a una unidad de salud, es el derecho de ellos, es un derecho sexual y reproductivo tener métodos de planificación familiar, incluidos los condones, pero ¿de qué servirá que nuestra población tenga acceso a este tipo de métodos de planificación familiar, conocido como el método de barrera, si no se sabe utilizar, ¿verdad? O si se tienen ideas
erróneas sobre el uso de ese tipo de método, ¿verdad? Entonces ahí están unas imágenes de cómo se utiliza el preservativo masculino, el condón masculino y el condón femenino, que también es otra opción, ¿verdad? Yo he conocido incluso parejas que no llegan incluso a ponerse de acuerdo porque la pareja, el hombre no quiere utilizar un preservativo porque ha tenido esa idea de que no hay sensibilidad y demás, y implica un riesgo para la mujer, ¿verdad? Pero recordemos que nosotras las mujeres también podemos cuidarnos, podemos ser responsables con nuestra propia salud utilizando un condón diseñado para nosotras, que es el condón femenino. Importante mencionar que en el año 2021, ahorita todavía no se ha lanzado la campaña por parte de la Organización Panamericana de la Salud, pero en el 2021 se decía, el logo de la campaña fue pon fin a las desigualdades, pon fin al SIDA, pon fin a las pandemias. Recordemos que este tema del VIH pues, es una cuestión de responsabilidad. Muchos dicen las cifras, mucho dice la población de riesgo que contrae la enfermedad cada año sobre nuestras prácticas, ¿verdad? Sobre la gran falta de responsabilidad que tenemos con nuestra sexualidad, aunque sea un derecho sexual y reproductivo, disfrutar de nuestra sexualidad, de la forma en la que queramos hacerlo, pero también eso implica una gran responsabilidad, ¿verdad? Es una cuestión además de responsabilidad compartida. Yo sé que si yo me cuido, si yo prevengo ese tipo de infecciones de transmisión sexual, yo sé que también voy a poder proteger a otros, ¿verdad? Voy a poder incluso proteger a mi familia, voy a poder proteger a mi pareja, voy a poder proteger a mis hijos. Al final, pues de eso se trata, ¿verdad? De responsabilidad y que sea una responsabilidad compartida de todos y de todas. Les agradezco por su atención. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Muchas gracias a todos por sus participaciones. Les agradezco por la atención y pues nos vemos en una próxima charla que tengamos. Sí, justamente, así como menciona, solamente vamos a dar lectura a ese comentario. Nos mencionan que, por ejemplo, lo que mencionábamos, Dimas Ricardo dice, muy bien explicado con respecto a lo que dijo, que la mayoría de los hombres no usa preservativos por el mismo machismo que existe aún en nuestra mentalidad, ¿verdad? Lastimosamente es así, son ideas totalmente erróneas, incluso también la idea de que mientras más mujeres se tiene, hay mayor masculinidad, y no es así, ¿verdad? Hay mayor irresponsabilidad. Muchas gracias, María González. Yo también espero verlos pronto. Muchísimas gracias, Kenia. Que tengan una feliz tarde. Muchas bendiciones a todos. Cuídense.